Estoy acá en Santiago de Chile y bueno, me dedico a la joyería de arte, soy diseñadora industrial también y me he dedicado mucho tiempo a la gestión cultural. Y principalmente hoy en día me dedico al oficio de la joyería, la cual tuve la oportunidad de aprender a través de mi padre. Yo estudié diseño industrial en la Universidad Tecnológica Metropolitana y también luego hice un diplomado en gestión cultural en la Universidad de Chile. Entonces yo creo que con esas dos áreas, igual más el tema de aprender como el oficio de la joyería, fue que me llevaron por este camino. No estaba ni pensado ni proyectado para nada, pero como que fue esta mezcla de conocimiento y de experiencias que terminé introduciéndome al tema de la joyería principalmente, y también mi trabajo. Yo creo que rescataría mi vínculo con la asociación Joya Brava, que también creo que fue importante dentro de definir un poco un área. Bueno, yo creo que como sea, hay un tema de identidad bien fuerte desde mis vínculos con el oficio, ya sea por un tema como te comentaba, de que aprendí el oficio a través de mi papá. Luego tuve la oportunidad de vincularme con distintos como comunidades de artesanos que se dedicaban al tema de las fibras naturales, al tema del textil y de cestería. Entonces, eso es como un trabajo muy tradicional de territorio, ya sea por la técnica y también por las materialidades. Entonces creo que claro, ahí hay como un vínculo bien fuerte al tema también del territorio, y de generar también a través de las propuestas de obra, en el fondo, que he desarrollado, está muy vinculado con lo que es ser una mujer en Latinoamérica. O sea, un poco las historias que a uno que me gusta contar, es un poco de las vivencias diarias de lo que es pertenecer a esta sociedad. Está claro, hay un tema de técnica tradicional, de aprendizaje, ¿no es cierto?, que son estas técnicas que se dan en ciertas localidades, en ciertos espacios, donde, por ejemplo, el tema de la microcestería es una técnica que se da en una localidad que se llama Rari, acá en Chile, y que es una localidad muy pequeña y donde son mujeres las que trabajan esta técnica. Y ya de ahí hay un tema de una construcción, de un imaginario, de un mundo que ellas proyectan y que crean. Y lo que yo hago es un poco aprender la técnica, pero reinterpretar desde mi imaginario, desde mi mundo, la construcción de nuevas formas, ¿ya? Y eso también está vinculado mucho, creo, con todo este tema también del arte textil, que te lleva también a eso. O sea, no solo es el tema de la joyería, el tema de la artesanía, del oficio, sino que también hay como todo este mundo del arte textil, que también te lleva a contar de otra manera una historia. Yo creo que claro, al aprender en el fondo esta técnica y las materialidades a las que tuve la oportunidad de acercarme, claro, eso fue como la materia prima principal en la que pude desarrollar mi obra. Y fue interesante para mí, y el gran valor que yo le doy a la técnica y también a la materialidad, fue que me permitió poder expresar lo que yo quería en temas formales,
de transformación, ¿no es cierto?, de gesto, llegar a las formas en que el metal a mí no me lo permitió, que puede haber sido por un desconocimiento de técnicas, etcétera, aunque traté y probé con otras cosas, pero no fue, y se dio con esto, y es muy vinculado a lo que te hablaba del arte textil mucho, es como esto de tejer y de construir una piel, de construir un cuerpo. Yo creo que eso es como para mí la gran riqueza que tiene y lo que me gusta, por eso me gusta hacerlo y dedicarle todo el tiempo que le dedico. Mucho en algunas piezas que va a depender de, quiero como resaltar en cuanto a colores, ¿no es cierto? Donde he tenido que trabajar con cordones, todo muy delgado, filamentos muy delgados, con hilo de pescar, también hilos que encontré en una caja donde mi papá tenía sus artículos de pesca, que he reciclado, ¿no es cierto? Son como hilos que tienen años, que están ahí, bueno, claro, plástico, eterno, pero en el fondo reutilizando como esos materiales que están a mano, ya que los tengo yo cerca. Y últimamente que también he estado, que por un tema de pandemia, ¿no es cierto?, de encierro, de trabajar con lo que tengo, que empecé a construir con raíces de planta. Entonces, sí, tengo como eso de que los límites son los espesores, en el fondo, el lograr encontrar un filamento que me acomode en cuanto a flexibilidad, y a espesor muy fino, que me deje trabajar. Yo trabajo con crin de caballo, entonces esos son colores naturales, ya eso no está teñido, no está intervenido. A lo más está un poco más blanqueado los blancos, que hay que ver todo un proceso de limpieza, y a veces hay que tú blanqueas la fibra, ¿ya? Pero no están teñidos. Y a mí me gusta mucho eso, el trabajo natural, de la materia natural. Pero hay momentos en que, no sé, he desarrollado como algunas series donde el objetivo es que, no sé, son piezas que yo les digo que a veces que son como peligrosas, como esta sensación de que son como venenosas o pueden hacer algo. Entonces he querido trabajarla con estos colores como flúor, más encendidos, y ahí es cuando, claro, empiezo a incorporar las fibras teñidas, o trabajar también con esto que te comentaba del hilo de pescar, donde hay estos colores fluorescentes o cordones. Yo creo que tengo hay como dos series que fueron como importantes, ya que fue la primera, y que ahí, claro, es bonito porque va con este vínculo con lo que comentaba antes del trabajo con Joya Brava, donde nosotras como organización empezamos a vincularnos con algunos tutores o expertos en joyería, que nos pudieran hacer unos workshops, como talleres acá en Chile, de traerlos a Chile y participar en conjunto con todo el grupo. Y en esa oportunidad fue que trabajamos con Jorge Manilla. Y con Jorge desarrollamos una exposición, Relatos Habituales, y ahí fue donde yo trabajé la serie Refugio. Y esa fue como un poco las primeras piezas que yo en el fondo desarrollé con estos volúmenes ya más grandes, de crecer con el tejido. Y claro, y fue con este tema del concepto del habitar, del hogar, del cobijo, de la protección, que fue en el fondo
que derivó en este tema de los refugios, que eran como estas piezas muy huevos, muy cuenco, este huevo que atrapa, que contiene. Y yo creo que así muy seguido empecé a trabajar con una serie que para mí ahora es bien interesante porque la retomé este año en pandemia, que fue Espíritus Navegantes del Fin del Mundo, que está basado en un trabajo con los pueblos originarios de australes, ¿ya? Específicamente con la comunidad Yagán, acá en Chile, que son pueblos que prácticamente se extinguieron o que fueron asesinados, ¿ya? Y en esa oportunidad, un poco muy en paralelo con lo que estaba haciendo con esta serie de refugios, empecé a trabajar con eso. Y ahí construí toda una serie que se basa en los espíritus, en las creencias que ellos tenían y de estos espíritus, que ellos, o sea, toda su cosmovisión se relacionaba mucho con espíritus que se transformaban. Entonces, ahí fue que empecé a crear, yo creo, como este imaginario de estas criaturas textiles, de estas criaturas, estos seres que eran como marinos, y de ahí yo creo que fue como la primera, como detonante de lo que vino después. La gente a mí me encanta eso de que la gente te comente lo que está viendo, porque no solo es lo que uno quiere decir, sino que lo que el otro percibe de lo que tú estás haciendo. Entonces todo es como, ay, pero sí, está como vivo, y sí, como que en cualquier momento va a salir caminando. Estas piezas que son como órganos, y sí, remite un poco, la serie iba enfocada como a eso, ¿no es cierto? Como a estos cuerpos que sobresalen, y que pasan a ser como un poco como un registro de la memoria, como estos recuerdos. Entonces, de una u otra manera, cada serie que he ido desarrollando me ha ido vinculando con otras cosas a las que yo no las proyecto. Hay como un tema de lenguaje. Creo que la importancia, donde está el cuerpo, ¿no es cierto? Y el cuerpo vestido, ya el vestuario, y es como esta construcción de nuestra identidad social, es este vestuario que llevamos, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, esta información de qué somos y de cómo nosotros nos queremos contar y comunicar, cómo se vincula, creo, con estas nuevas como narrativas de lo que es la joyería, ¿ya? Cómo nuestros pueblos originarios vestían sus historias, ¿ya? Pienso en eso, en cómo nosotros acá en Chile estamos muy vinculados con los pueblos aymaras, ¿no es cierto? Que son las comunidades andinas, de los Andes, de la cordillera de los Andes. Entonces tenemos como todo ese conocimiento, si tú quieres aprenderlo y vincularte con eso, es accesible, de cómo se construye toda esta historia, este mundo a través del textil, ¿no es cierto? Y cómo eso se incorpora, se lleva puesto en el fondo, ¿no es cierto? Que es la vestimenta. Y cómo también todo este mundo iconográfico que está en la cerámica, en los objetos de uso, ¿no es cierto? De uso cotidiano, donde ese era el lenguaje, donde no había escritura, sino que todo era a través de estos tejidos y de estas iconografías. Entonces, creo que para mí ha sido como muy, muy relevante eso de cómo tú, a través de la joya, empiezas y tienes esa manera de empezar, de poder expresar, de contar quién eres, o qué es lo que quieres decir, qué es lo que quieres comunicar, cómo te quieres mostrar, cómo te quieres contar a través de una pieza que es parte no es un accesorio, no es un complemento,
es parte del vestuario, es parte de tu vestuario. Bueno, muchas mujeres, principalmente mujeres. Y es como, claro, y empiezan siempre, muchas tienen como algún vínculo con Chile y con el tejido en CRIM, que alguna vez lo vieron, que estuvieron acá y ahí lo conocieron, entonces les llama la atención como estas propuestas con estas formas extrañas. Hay mucho de eso. Y claro, cuando luego les llega la pieza, es muy bonito, claro, cuando te escribe y dice, ay, sí, la visita caja, y sale la pieza, como que les gusta, estamos como muy, muy emocionadas y la gente manda como comentarios muy bonitos de vuelta. Sí me ha gustado, como te digo, que la gente te escribe o si en una exhibición se acerca y te conversa. Mucho este tema, bueno, lo que te decía antes de que los ven y piensan que las piezas tienen vida. Otros que me han dicho que las miran, las contemplan y sueñan con estar dentro de las piezas. Como que les da esa sensación de querer entrar a la pieza. Tengo, por ejemplo, un amigo actor del mundo del teatro, que él me dice, Rita, yo sueño un día tener una escenografía con tus piezas, con esas formas. Y yo de ahí un poco me agarré y me puse a trabajar en pandemia, tomando fotos a las piezas, que lo llamé micropaisajes, que trabajé con estas miniaturas de estas figuras de maqueta, miniatura, y las montaba dentro, fuera o sobre las piezas, y era, claro, yo me imaginaba lo que él me había comentado, de que era una escena, era un espacio donde podía estar una persona y cómo se transformaba ese espacio. Entonces fue como jugar un poco con eso. Entonces, claro, son como comentarios que te gatillan hacer otras cosas con las mismas piezas. El Loewe ha sido uno de los grandes como espacios donde me ha tocado participar y ha sido como un gatillador de muchas cosas. Y claro, quizás sería como importante mencionarlo, también este tema latinoamericano, como esa presencia que casi no existe. En el fondo era como, para mí siempre ha sido como muy significativo. Cuando me tocó a mí estar en Loewe era la única latinoamericana y era como raro, así como, ¿dónde están? Para mí era como eso, ¿dónde está Latinoamérica? Y es como, claro, esa invisibilidad un poco ocurre sobre todo en este ámbito de la joyería, de arte, que estamos, creo, hemos avanzado bastante y hay un trabajo ahí y un proceso, en el fondo creo que estamos ahí caminando y bien. Es curioso cómo el pensar que el arte no tiene ese lado político, ¿no es cierto?, de denuncia, de decir, de gritar, es así y está. Entonces, pensar que hay gente que crea que no, y que lo que uno hace son joyas bonitas, ¿no es cierto?, es raro. O sea, quizás no es raro, para mí es raro, pero quizás es súper normal. Entonces es como ir por ese camino de que la joyería, bueno, el arte, pero hoy en día la joyería de arte, ese es uno de sus roles. El de gritar, el denunciar, el contar lo que estamos viviendo, pero no solo desde mi mirada mirándome mi ombligo, sino que el estar contando lo que está pasando a otros niveles, que salen de ti. Entonces yo creo que, claro, esas son como instancias que cuesta tenerlas, de contarlas y claro, que llegue a ciertos públicos y cómo lo tomen también. Entonces ahí hay un camino, creo que hay como un tema de educación, lo mismo, de cultural, ¿no es cierto?,
que, que hay que seguir trabajando y no callar.